La posibilidad de mudarse a otro país y empezar tu vida allí es algo que puede generar sentimientos de miedo, angustia y a la vez mucha ilusión. Uno de los destinos favoritos en la lista de migración es Canadá, el cual se ha hecho famoso por su calidad de vida, oportunidades de trabajo y su cultura inclusiva y diversa. Pero entonces, ¿por qué hay tantas personas que se desilusionan cuando llegan a Canadá? Otras hablan mal del país e incluso deciden regresarse, o aún peor, hay muchas personas que se quejan constantemente de su vida aquí, pero nunca se regresan. Entonces, ¿esto qué? ¿Es culpa del país? ¿Es culpa de ellos mismos, de la idealización que tienen de Canadá? O incluso tenemos una pregunta mucho más directa para ti. ¿Es Canadá el lugar para ti? Esta pregunta definitivamente no tiene una respuesta absoluta y es muy válido que cada experiencia sea muy diferente, porque obviamente todo va a depender mucho de tus circunstancias personales, de tus valores y de tus metas aquí en el país. Pero sí hay ciertos factores individuales y personales que tal vez sea muy importante tener en cuenta antes de tomar la decisión de emigrar aquí a Canadá, porque pueden haber cosas que no vayan con tu personalidad y que tal vez tú no toleres. Entonces preferimos contarles este tipo de cosas para que ustedes estén atentos antes de llegar al país y para que ustedes evalúen si Canadá sí es el país que ustedes están buscando para ustedes y su familia. Entonces ahora sí, empaque y vamos. Como siempre les hemos dicho, hay muchos aspectos que ustedes deben de conocer antes de emigrar a un país. Es un cambio de vida completo y es muy importante que investiguemos a fondo muchas cosas del país. Y obviamente los aspectos más importantes a conocer es cómo es el clima, si es una buena opción en cuanto a calidad de vida, si es bueno el sistema de salud, si hay buenas oportunidades para tu carrera. Muchísimas cosas entran en juego a la hora de tomar esa decisión. Pero a veces nos olvidamos de ciertas cosas que pueden ser muy importantes, que van incluso un poquito más allá de cómo es el sistema, de cómo es la estructura en el país. Entonces por eso queremos hablarles de estos factores individuales que van a tener un impacto muy grande, tanto negativo como positivo, en el proceso de adaptación al vivir en Canadá. Por ejemplo, las personas que tal vez no son de una mente abierta, que son un poquito inflexibles o que tienen ciertas costumbres muy arraigadas, pueden pasar un mal tiempo aquí en Canadá. La realidad es que Canadá es un país multicultural muy diverso y el ideal aquí es aceptar a todas las personas independientemente de su religión, de su orientación sexual, de lo que hacen como tal laboralmente, un montón de cosas. Entonces muchas veces hemos visto que hay muchas personas que se escandalizan porque hay ciertas religiones diferentes, porque tal vez hay cosas que para ellos no están bien, pero para otra cultura sí lo están, y llegan acá y empiezan a sentirse incómodos porque no son capaces como de aceptar esa multiculturalidad y esa diferencia. Y sabemos que obviamente es normal que a muchos hayan cosas que obviamente en el día a día y a medida que conocemos personas, que convivimos con culturas diferentes aquí en Canadá, decimos como, uy, yo no sabía esto. Pero eso está bien, está muy bien sorprenderte porque es algo que tú no conocías. El problema es cuando ya eso te incomoda y tú no alcanzas como a tolerar esa diferencia o a respetar el pensamiento de la otra persona. Y posiblemente eso le pase mucho más a personas que no hayan salido de su país de origen, porque obviamente esto hace que tú no hayas conocido otras culturas, que tú no hayas conocido otros puntos de vista, y al convivir con tantas culturas a la vez, aquí en el lugar de trabajo, en la escuela, que a veces salen con unas cosas que uno dice, uy, ¿cómo hacen esto allá? O tan diferente como viven allá, tan diferente como se relacionan, como es el amor para ellos en esa cultura. Entonces son cosas que a veces a uno lo impactan, pero es importante por eso que ustedes tengan una flexibilidad muy grande y una capacidad de adaptación y de aceptar la diferencia muy grande. Si no estás dispuesto a incomodarte y a trabajar duro, la puedes pasar mal. Muchas personas en Latinoamérica tienen muchas comodidades, tienen por ejemplo una persona que les cocina, una persona que limpia su casa, una persona que les cuida a los niños, y tener ese tipo de lujos aquí en Canadá se complica demasiado, empezando porque pagarle a una persona que haga todos estos servicios no va a bajar de $4,000 al mes. Entonces la verdad, lo mejor que pueden hacer es poner en una balanza como cuáles son esas cosas que estamos dispuestos a sacrificar de nuestro país, esas comodidades, y en el otro lado vamos a poner todas esas cosas que nos disgustan. ¿Cuáles son esas cosas que nos tienen aburridos de nuestro país? De pronto es la inseguridad, de pronto es una inconformidad social que no nos tiene muy contentos, y ponemos esto por encima de cualquier cosa que nos pueda dar la parte económica.
Pero por el contrario, si para usted pesa más la parte económica y los lujos y las comodidades que se puede dar con esto, lo mejor es que lo piense 2 veces, porque yo sé que la puede pasar mucho mejor en su país de origen. Si crees que llegar a vivir aquí a Canadá va a ser la solución completa a todos los problemas de tu vida y aparte de esto piensas que vas a ser súper feliz una vez llegues aquí, entonces evalúa muy bien esta decisión. Nosotros hace un tiempo hicimos un video que se llamaba Si quieres ser feliz, Canadá no es la solución. Y obviamente muchas personas nos dijeron, no, entonces ustedes qué hacen en ese país, ¿cómo así? No, pues que en Canadá es mucho mejor, entonces ¿por qué no se han devuelto? O sea, no, muchas personas sabemos que no entendieron muy bien el punto del video o posiblemente simplemente se dejaron llevar por el título y ya, no vieron el video. Pero en realidad en ese video les dijimos algo muy clave y es que la felicidad como tal de cada persona y en sí esa manera de estar bien, ese bienestar individual no depende, muchachos, de un país. Ustedes pueden estar en la Patagonia, ustedes pueden estar en el mejor país del mundo y si no se sienten felices con ustedes mismos, no se van a sentir felices en ninguna parte. Sabemos que obviamente hay situaciones que no son tan buenas en nuestros países, que obviamente afectan muchísimo ese bienestar, pero también tenemos que ser sinceros y es que Canadá no es el país perfecto y el hecho de idealizarlo tanto pensando que una vez llegues aquí vas a ser súper feliz y todos tus problemas se van a ir, también es una utopía muy grande. Y a la vez también el hecho de pensar esto es que ponemos a Canadá como la meta final, cuando el hecho de llegar, el simple hecho de llegar es simplemente el comienzo de muchísimas metas. Sabemos que muchísimas personas creen que llegando aquí a vivir van a vivir del gobierno o por ejemplo les van a dar un subsidio o no van a tener que trabajar tanto o simplemente van a tener que trabajar lo normal y vivir una vida cómoda, pero ¿qué tanto quieres tú lograr en el país? No es como, ay, ya llegué a Canadá, ya vivo aquí súper feliz, súper contento, no muevo un dedo o si lo muevo es muy poquito o simplemente quiero esto y ya. No, a veces también tenemos que ir un poquito más allá y decir, bueno, en Canadá, ¿qué quiero? ¿Qué voy a lograr? El país es un país lleno de oportunidades, entonces como que aprovechen todo esto y que su meta única no sea llegar como tal a Canadá, sino que sea el inicio de muchas metas y de un trabajo duro para que ustedes puedan progresar y cumplir muchos sueños en su vida. Si una de estas frases te representa como el vivo vive del bobo o esto de la malicia indígena, la verdad de pronto debes pensártelo 2 veces antes de venir acá a Canadá, porque no queremos como que se empiece a dañar la cultura tan bonita que hay aquí dentro de Canadá, trayendo cosas malas con las que venimos desde nuestros países. Si te cuesta seguir las normas, es muy difícil que puedas vivir acá, porque Canadá para todo es una norma, es una certificación, es un permiso. Mejor dicho, Canadá tiene normas para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si de vez en cuando cometes una infracción y te gusta sobornar al policía y te sientes muy orgulloso de esto, pues aquí en Canadá es muy difícil que un policía te acepte un soborno. Es más, posiblemente termines en la cárcel por hacerlo. Entonces, si eres este tipo de persona, lo mejor es que no vengas a Canadá, porque se te va a complicar mucho la vida. Y de pronto estoy siendo un poco frío con este punto en específico, pero lo mejor de todo es que evitemos ese tipo de comportamientos aquí en el país y ojalá también en Latinoamérica. Sabemos que tal vez hay muchas personas que tienen tradiciones muy conservadoras y muy estrictas y que a veces para ellos es difícil aceptar otro tipo de cosas dentro de su hogar. Entonces nosotros hemos escuchado muchos casos de varios papás, de padres de familia que nos dicen, no, es que aquí los hijos se salen de las manos, hay que educarlos muy bien, estar súper pendientes de ellos todo el tiempo, porque sabemos que en los colegios les meten basura o todo este tipo de cosas. Y cuando a veces nos encontramos con personas que no aceptan, por ejemplo, otro tipo de orientación sexual, que tal vez sería algo muy fuerte para ellos, que sus hijos sean de otra orientación sexual, que tengan otra religión en un futuro, muy posiblemente esto los va a desestabilizar muchísimo y es una realidad a la que se van a enfrentar. Nosotros hemos visto que la educación aquí en Canadá es muy libre, es muy abierta, es muy flexible y la libertad de expresión aquí es algo que prima por completo. Como les decía en el punto 1, el hecho de aceptar la diferencia, de aceptar diferentes culturas, diferentes religiones y estar con mente abierta es muy importante y sabemos que muchas personas en Latinoamérica no quieren esto para sus hijos. Entonces posiblemente si no somos flexibles a ese cambio, a esa manera de educar aquí en Canadá, por ejemplo, esto nos va a dar muy duro, en especial a la hora de la
la crianza con nuestros hijos. Canadá o migrar a cualquier país, yo creo que es la oportunidad más grande que uno tiene para reinventarse y para empezar a hacer las cosas que a uno realmente les gusta. Pero es muy obvio que hay personas que de verdad están apasionados con lo que hacen, con lo que trabajan o con lo que estudiaron, que no quisieran que esto cambiara, y la verdad es que aquí se complica mucho de pronto llegar de primeras a trabajar en lo que quieres, o muchas veces esta carrera que estudiaste está regulada y te toca prácticamente volver a estudiar todo lo que ya estudiaste para poder trabajar en esto. Entonces te recomiendo mucho que investigues muy bien si tu carrera es regulada o si está en demanda, si necesitan personas que trabajen en ese campo en específico, para que no te vayas a topar con la sorpresa de que aquí no necesitan la carrera que estudiaste, o por ejemplo que tu carrera no es bien paga o que necesitas una licencia para poder ejercerla. Entonces, si no estás dispuesto a trabajar en algo diferente a tu carrera, o de pronto en algo en el mismo campo pero en un cargo diferente, va a ser muy complicado y de pronto la vas a pasar mal en Canadá y de pronto te vas a llegar a frustrar. Les pongo un ejemplo: si usted es un abogado y no puede trabajar como abogado aquí en Canadá porque es una carrera regulada, obviamente tienes que aprender las leyes aquí dentro de Canadá, pero si no estás dispuesto, digamos, al inicio a trabajar como asistente legal, entonces se te va a complicar mucho, porque obviamente tienes que pasar por un proceso de pasar licencias, pasar exámenes, pasar un montón de cosas antes de poder trabajar en el campo que quieres trabajar. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón. Sabemos que de pronto hay personas que se van a sentir un poquito ofendidas o como que no les va a gustar mucho este video, pero es una realidad en la que tenemos que caer, porque hemos conocido casos de personas que llegan aquí a Canadá y lo único que hacen es hablar mal del país o hablar de las malas experiencias que tuvieron, cuando muchas veces es más como que estuvimos idealizando a Canadá todo el tiempo. Sí, la verdad es que el fin de este video, el objetivo como tal del video, es que ustedes también evalúen muchas cosas a nivel personal, a nivel individual, qué tanto son capaces de soportar, si son personas que son capaces de adaptarse a diferentes escenarios, a diferentes personalidades, a diferentes culturas, más que pensar como no, yo le hago lo que sea, o yo voy allá y allá miro cómo hago, porque a veces tomamos decisiones apresuradas y luego acá es cuando nos arrepentimos. Entonces es una decisión que cambia vidas, es una decisión que definitivamente hay que saber tomar, hay que tomarla con mucha conciencia y decir, bueno, yo sé que esto me va a pasar y si me pasa esto allá, lo voy a aceptar, voy a tratar de cambiar, voy a empezar un proceso personal diferente y voy a tratar de acoplarme lo más que pueda. Obviamente sabemos que, como Cami les dice, hay otros factores en el país que no son ideales, que no son perfectos, y que eso sí puede influir mucho a la hora de decir, no, me regreso a mi país, esto definitivamente no me gusta o por aquí no fue, y al menos ensayé, pero al menos como tener claro que hay ciertas cosas que sí les van a afectar dependiendo de sus personalidades. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video, que hayan tomado cierta conciencia de aspectos que son muy cruciales a la hora de venir a Canadá. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. No olviden darle like, suscribirse y dejarnos un comentario. Bueno, chao.